Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta charla relacionada con el cierre contable gubernamental del primer trimestre 2025. Eh, Como ustedes habrán podido ver, a la fecha muchas entidades no tienen instalado este aplicativo en la web contable para este periodo 2025, ¿no? Por lo pronto, voy a comentarles algunas cosas que me han comentado y sobre todo cómo se está manejando este cierre contable gubernamental. Y bueno, también cómo lo vengo manejando yo con mi equipo en algunas entidades públicas que estamos revisando la contabilidad. ¿Ya? Eh, por ejemplo, ¿no? A la fecha, ustedes saben que a partir más o menos de la quincena de marzo aproximadamente, empezó este piloto, el piloto del uso del aplicativo WebTMX. Voy a ponerlo acá, WebTMX del año 2015. Más o menos empezó en quincena del mes de marzo, pero solamente fueron unas cuantas entidades, llámese municipalidades, algunas entidades del gobierno regional, y hasta ahí quedó. En el mes de abril, igual de la misma manera, este, se llegó a implementar la instalación de este aplicativo en algunas entidades públicas, ¿no? Actualmente ha salido un comunicado 002 2025, en la cual nos indican que bueno, se está siguiendo instalando los aplicativos en las distintas unidades ejecutoras y que se prevé que para fines del mes de mayo de este año, de mayo de este año 2025, pues se culmine con instalar el aplicativo en las aproximadamente 2.870 unidades ejecutoras, ¿no? Por lo pronto, ¿qué les puedo decir acerca de este aplicativo? Que como todo plan piloto, está presentando fallas, ¿no? Fallas en su contabilización, en el registro de los T6, en el registro de los revisiones mediáticos, y bueno, no sabría decirles en qué más, porque tampoco yo tengo instalado de manera particular esa web contable, ¿no? Sin embargo, lo he visto ya en otras entidades, en las municipalidades, en gran parte ya les han instalado mm, hace 2 semanas aproximadamente. En el gobierno nacional tengo entendido que ya se instalaron a las universidades. Creo que por ahí algún ministerio también lo tiene instalado este aplicativo, pero sin embargo, estamos ahí, ¿no? En ese proceso de instalación, primeramente del aplicativo y segundo, de las fallas que está presentando este aplicativo, ¿no? Esto que trae consigo de que cuando todos tengan instalado el aplicativo, pues va a ser un caos, ¿no? Un caos en realidad. ¿Por qué? Porque vamos a estar contabilizando las operaciones. Y bueno, fuera que solamente esto se trata de contabilizar operaciones de compromiso, vendados, pago, determinados recaudados, tus notas de contabilidad. Bueno, fuera que esa sería la parte que aparentemente nos falta hacer, ¿no? Sin embargo, no es así. Sin embargo, no es así. Porque va a haber una serie de, primero, problemáticas que vamos a estar lidiando justamente con el aplicativo web. ¿Ya? Va a haber seguramente problemas técnicos que obligatoriamente nos van a llevar a sacar tickets en ese proceso, ¿no? De poder contabilizar nuestras operaciones. Eso definitivamente. Esa por una parte. Después, una vez que ustedes tengan contabilizadas sus operaciones, van a tener que hacer los cruces de información con las distintas áreas de usuarios, ¿ya? Y eso también va a traer una serie de diferencias, ¿no? Con las áreas de usuarios. Y de alguna manera, si estamos en este proceso de implementación, de adopción de NICS-SP, pues eso como que va a pasar de alguna manera a un segundo plano, ya que estamos viendo justamente, o estamos más entretenidos en querer contabilizar las operaciones
de este primer trimestre, ¿no? Sumado a que seguramente cuando ya todos estemos eh, con esta web instalada en nuestras entidades, en automático ya seguramente va a aparecer el cronograma de presentación de los estados financieros. Entonces va a ser todo un enredo de actividades, ¿no? Y ahí entraría lo que hasta el momento, bueno, vengo realizando o coordinando con algunas unidades ejecutoras, ¿ya? Principalmente lo siguiente: exista o no exista web contable, la clave de toda contabilidad es tener controles internos. En cualquier curso, que ustedes vean de NICS SP, análisis de cuenta, depuración y sinceramiento contable, cierre contable, elaboración de estados financieros, asientos contables, en lo que fuera, lo que manda en la contabilidad son los controles internos, los buenos controles internos. ¿Ya? Sin controles internos no tiene sentido hacer eh, lo que resta, ¿no? Del tema contable. ¿Ya? Entonces, muchos colegas he visto en muchas entidades, ya que, por ejemplo, me dicen, profesor, ¿cómo usted está declarando el MIC? Declarando el MIC contable. ¿Sí? Supongo que todos ustedes presentarán el MIC contable. ¿Cómo está declarando el MIC contable si no tengo el análisis, o al menos no tengo el saldo de la cuenta contable 1101? Aquí vamos. ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo están haciendo, colegas? Vamos de paso en paso. ¿Cómo están cerrando sus estados financieros de manera mensual sin tener una web contable? Porque finalmente la web contable no representa un obstáculo, ¿no? Para que ustedes hagan contabilidad. ¿Cómo están declarando su MIB contable actualmente? Si no tienen los saldos en la cuenta contable 1101 que aquí vamos. A ver, los voy leyendo. Los voy leyendo. Ya somos 39 participantes. ¿Cómo están haciendo en este caso? Porque hay una cosa que ven acá, ¿no? Declaración del MIB contable, y a la vez también ustedes revisan el tema de las conciliaciones bancarias. ¿Cómo están haciendo sus conciliaciones bancarias? ¿Lo están haciendo en primer lugar? ¿Sí o no? A ver, los leo. 40 participantes. Los leo, Julián. Y están analizando la cuenta 1101, Cajibancos. Eh, no tener un módulo contable no es pretexto para no hacer la contabilidad. A ver, las conciliaciones bancarias sí o sí se hacen, ¿no? Porque se trabajan con los libros bancos, ¿no? Con los libros bancos y tu extracto bancario, ¿sí? Libros bancos versus extracto bancario. Ya. Una conciliación bancaria es un control interno, ¿sí? Con la conciliación bancaria vas a tener tus libros bancos actualizados y conciliados con tu extracto bancario, ¿sí? Entonces, los saldos que tú arrojas en cada libro bancos, por cada cuenta corriente, son los saldos que ustedes tienen que ir declarando en su MIF contable mensualmente, ¿ya? Entonces, cuando venga tu web contable, ustedes comienzan a registrar sus operaciones de ingresos y de gastos, de cobros y de pagos. Pues lo único que van a hacer es contabilizar operaciones que ya previamente Tesorería ha registrado en su libro bancos, ¿ya? Y que a su vez también han sido conciliadas con ustedes y han sido declaradas en el MIF contable mes a mes. Lo único que van a hacer es darle una cuenta contable a operaciones que ya previamente están registradas en el determinado recaudado sobre todo, compromiso de vengado giro, en el giro sobre todo, giro y recaudado en el libro bancos, ¿ya? Eso es con respecto al control interno llevado de la cuenta Cajibancos a través de las conciliaciones bancarias. Para eso no se necesita web contable, ¿ya? Por si acaso. Esa es una primera parte. Después, a ver, saldo de cuenta contable. ¿Qué más podría hacer?
les pongo el tema de lo que son existencias. Sigo con el tema de controles internos. Se supone que ustedes ya han hecho una conciliación en existencias, mes a mesa, una conciliación con almacén, ¿no? ¿Qué tipo de conciliaciones? De los ingresos, las salidas, ¿no? Y los saldos del almacén, ¿no? De almacén. ¿Lo han hecho? Si no lo han hecho, colegas, háganlo de una vez, mensualmente. Háganlo. Ya. Ya, la web contable es un aplicativo complementario a los controles internos. Ya, la web contable solamente sirve para generar información financiera, pero la información financiera nace de la información de las áreas usuarias. Y la información de las áreas usuarias nace o se presenta completamente con buenos controles internos. Entonces, sin buenos controles internos, todo esto se desarma. Ahora, ustedes me dirán, profesor, pero ¿cómo concilio? Porque ya el almacenero me ha registrado, me ha reportado sus ingresos, sus salidas y sus saldos. Bueno, acá básicamente ustedes saben que los ingresos de almacén, ¿qué representan? Las compras, ¿no? Los ingresos representan las compras, ¿no? Las compras de almacén. ¿Ya? Y esas compras de almacén, ¿dónde están? Esto está en tu formato A. Te puedes ir al módulo administrativo, a tu formato A, y bajas todos los gastos, ¿no? En la fase de vengado, ¿no? En la fase de vengado. Y con el clasificador 23, ¿no? 23.1, ¿sí o no? 23.1. Y ahí están todos los bienes de almacén que ustedes han adquirido, ¿no? Todas esas compras lo cruzan ¿con qué? Con el reporte que les ha dado el área de almacén. Y ahí están los ingresos. En cuanto a las salidas, pues las salidas son informadas por el área de almacén y en base a eso ustedes tienen que hacer un registro contable, ¿no? Una nota de contabilidad. Pero bueno, esa nota de contabilidad lo harán cuando esa web contable esté habilitada. Eso no quita que ustedes lleven el control de sus ingresos conciliados con almacén, utilizando el formato A en la fase de vengado con el clasificador de 231, ¿no? Bienes y suministros de funcionamiento. Y en el caso de salida, pues las salidas de mercaderías con pecosas, eso lo informa almacén, así que no habría ningún problema. Y sobre eso tendrían ingresos, salidas y saldos. Una vez que tienen los ingresos, las salidas y los saldos, lo siguiente que ustedes tienen que firmar con almacén es una acta de conciliación. Virtual. Virtual, ¿ah? No, no hay pretexto para decir, no he conciliado porque no tengo módulo contable, ¿no? Tienen otros instrumentos, que en este caso es el formato A. El formato A tranquilamente les envía la información de todo lo que ustedes han comprado en la fase de vengado con el clasificador 231. Y con eso sale el análisis de la cuenta 1301, pues, ¿no? Existencia. Existencia. Cuenta 1301. Así hemos coordinado a la fecha con otras entidades respecto a cómo se tiene que ir trabajando la parte contable, ¿no? Tanto en existencias como en casi-bancos. Bien, sigamos. Miren, estoy haciendo cierre contable sin necesidad de tener una web contable, ¿no? La web contable solamente refleja cuentas contables, ¿no? Antes de ello, ¿verdad? Quería comentarles también lo siguiente. Si se habrán dado cuenta, hasta el momento, en estas charlas, capacitaciones que seguramente ustedes ya han asistido y que han sido organizadas por la DGCP respecto al uso de este módulo contable 2025, ¿no? Ha habido charlas ya, pero hasta decir basta, ¿sí o no? Cinco, seis, como 10 charlas han hecho, ¿no? Incluso yo les he mandado el link en los distintos grupos de WhatsApp, incluso también he hecho charlas respecto a ese punto, pero llegamos a una conclusión, ¿no? Eh, esa web contable que tenemos actualmente, ya, es básicamente una réplica del SEAP contable Visual, ya, es una réplica, pero, pero
es una primera fase, es una primera fase, la réplica, pero no nos vamos a quedar con ello, por si acaso. Vamos a entrar a una segunda fase, en la cual vamos a utilizar el SIAP-RP, ese famoso SIAP-RP que figura en este decreto legislativo 1438 del Sistema Nacional de Contabilidad, ¿ya? Entonces, ese SIAP-RP va a ser totalmente distinto a la estructura de la réplica que tenemos actualmente. Si actualmente trabajamos con una tabla de operaciones, en teoría, ese CABRP lo que va a tener es una tabla de eventos o tabla de hechos económicos, cuyo plan contable va a estar eh, adecuado a las normas internacionales de contabilidad, a las NICSP. No es nada del otro mundo, ¿ah? Por si acaso lo que les estoy comentando. O sea, no es nada difícil de hacer. Sin embargo, y como lo he dicho ya en charlas anteriores, es necesario, más que necesario, es obligatorio que ustedes le den lectura al marco conceptual y a las distintas NICSP. Ya he hecho charlas anteriores en las cuales, charlas gratuitas, en las cuales hemos visto, no sé, creo que 5, 6, 7, 8 mixes de P distintos, ¿no? Y también hemos visto problemas de transición, diagnóstico de brechas, qué sé yo, para todos los gustos, ¿ya? Pero sin embargo, ustedes obligatoriamente tienen que estudiar este, como una primera fase, ¿no? Tienen que estudiar el marco conceptual y las mixes de P, como una primera fase. ¿Por qué? Porque estudiar la literatura, que es un requisito básico para todo contador, estudiar la literatura contable, se van a dar cuenta que la literatura contable solamente contiene principios generales, pues, ¿no? Muy generales. Entonces, cuando ustedes tengan esos principios generales, tienen que personalizarlos a las necesidades de su entidad, de esos principios generales, ¿ya? Y una vez que ustedes personalicen esos principios generales a sus necesidades, lo siguiente que tienen que hacer es concientizarse con esos principios más específicos. Estar convencidos de sus principios específicos denominados políticas contables. Y una vez que estén convencidos de ello, colegas, el siguiente paso es convencer a los demás de que lo que tú estás haciendo está bien. Y aquí me refiero con esos demás, principalmente a los órganos que los auditan, pues, ¿no? La OSI, la Contraloría, las sociedades de auditoría, ¿entiendes? La primera fase es la más básica, ¿ya? De todas, la parte más, no tan simple, pero al menos lo mínimo que tendría que hacer es estudiar. Lo mínimo, los lineamientos generales. Después se harían un poco más duchos y harían sus políticas contables. Y después la parte más interesante de todo es convencer a todo el mundo de que lo que ustedes dicen está en lo correcto y es cierto. Algo así como lo que yo estoy haciendo con ustedes en este momento, ¿sí? Entonces, les invito constantemente a que lean el marco conceptual y las necesidades. Vamos a las consultas antes de ir avanzando. Priscilea nos comenta, hemos tenido que conciliar los saldos iniciales del 2025 porque ha habido reclasificaciones de clasificadores de gastos por ítem. Ya, está bien, no hay problema. Genial, Prisciliano. La idea es que haya controles internos de manera mensual de todas tus partidas de activos y pasivos. Ya. La idea es que no se pierda el control interno en sigas de almacén. ¿Verdad? ¿Ya? Entonces, eso es con respecto a las existencias, al igual que las existencias, también, colegas, se supone que ustedes hacen una conciliación de lo que son bienes patrimoniales, ¿no? Los bienes patrimoniales. Patri- bienes patrimoniales, el área de patrimonio, ¿sí? Igualito. Acá también ustedes registran, concilian con patrimonio que cosa, los ingresos, que normalmente son las compras, ¿sí? Y esas compras de bienes patrimoniales, cuando la encuentran, igual en el formato A, en el formato A, ¿está? Base de vengado,
Clasificado, clasificado. Y vamos a utilizar el clasificador. ¿Cuál es el clasificador? El clasificador 26, pues, ¿no? Ahí está el clasificador 26. Ya, eso es para los ingresos. Después, ¿qué más concilian con patrimonio? La depreciación, ¿no? La depreciación. Yo hace buen tiempo, bueno, ya muchos colegas se apuntaron al curso de análisis de cuentas, ¿no? Y entre ellos vimos todo esto, pues, ¿no? Cajibancos, bueno, no tanto cajibancos, más vimos de cuentas de almacén, activos fijos, bienes patrimoniales, intangibles, cuentas por cobrar, impuestos, remuneraciones, ¿ya? Entonces, eh, ese es el cruce que tienen que hacer, ¿no? Con bienes patrimoniales. Y al final, también tienen que suscribir con patrimonio su acta de conciliación mensual. Si esto, lo que vengo hablando, lo piensan hacer cuando recién le pongan la web contable, no sé, pues, no, la verdad no sé, no sé. Primero que hacer una conciliación de operaciones del mes de enero, ahora recién en mayo, para mí particularmente, ya no sería garantía de que la información es correcta. Cuando algo es presentado con retraso, pierde fiabilidad en automático, ¿ya? Porque ese retraso genera ahí cambios en la información, ¿no? Manipulación en la información que están presentando. Entonces ya no es fiable. Y finalmente, como esa información va a formar parte de los estados financieros, pues los estados financieros en su integridad tampoco es fiable, lo- eh, cuyo objetivo es lo que buscamos principalmente, ¿no? Bien, eso sería con bienes patrimoniales. Después tenemos también seguramente una cuenta, la cuenta 1206, ¿ok? Cuenta 1206, que son habilitaciones del Tesoro Público. También lo puse en el curso de análisis de cuenta, habilitación del Tesoro Público, ¿no? Esas cuentas de habilitación del Tesoro Público igual lo sacan del formato A, en la fase de devengado, ¿ya? Y simplemente lo tienen que hacer, tienen que utilizar el tipo de recurso, perdón, o la fuente de financiamiento, ¿cuál es? La fuente de financiamiento, cero cero, pues, ¿no? Recursos ordinarios. Igual, con los impuestos, lo mismo, ¿no? Impuestos por pagar, cuentas por pagar. Ustedes, todas las operaciones que contabilizan, lo obtienen del módulo administrativo. Y la información del módulo administrativo, ¿dónde está? Está en el formato A. En el formato A está el compromiso, devengado, giro y pago. Ustedes saben los asuntos contables que genera cada una de esas fases, ¿sí o no? Desde la certificación, ¿no? Compromiso mensual, compromiso anual, compromiso mensual, devengado, el giro. Ustedes ya de memoria saben los asuntos contables que esta genera. Entonces, si toda esa información en las distintas fases los tienen en su formato A, tranquilamente ustedes ya pueden ir analizando las cuentas contables relacionadas con esas operaciones de gastos, ¿no? Del formato, del formato A, ¿ya? A ver, sigamos, veamos las preguntas. User 3 nos comenta, los proyectos u obras que están en ejecución pueden comprar con clasificador de activos fijos 12 y 3 que son bienes para el funcionamiento de la parte administrativa. Sí, bueno, hay proyectos en los cuales está la edificación y también está el equipamiento, ¿no? Por ejemplo, como si fuera un hospital. La edificación 2.6 y los equipos médicos las 12 y 3, ¿no? Obviamente que la activación y depreciación de la construcción y de los bienes muebles es totalmente distinto, ¿no? La vida útil de ambos, tanto el proyecto de inversión como de los bienes muebles, es totalmente distinta. Ahí tienes que hacer un desagregado en la presentación de ese proyecto, ¿no? De lo que son los bienes muebles, de los bienes inmuebles, materia del proyecto u obra, ¿ya? Normalmente, cuando ustedes quieren ver proyectos de inversión, lo que atacan son los neumónicos, ¿no? Los neumónicos relacionados con el proyecto de inversión, ¿no? Ahí.
hay un mnemónico, hay un código. Yo justamente estaba haciendo un piloto de un pequeño programita, un reporteador era, un reporteador, que lo que hacía era, lo instalaba en su SIAP, módulo cliente, y le sacaba un reporteador justamente con sus neumónicos, ¿no? De tal manera que la información de la cuenta 15 de proyectos de inversión los agrupaba en automático por proyectos de inversión, por proyectos de inversión. Y eso lo cruzaba con la información de consulta amigable en la web, consulta amigable, ¿no? Y así el cruce, pues, ¿no? Fase de vengado, fase de vengado, por mnemónicos de proyectos de inversión. Y ahí agrupaba el análisis, ¿no? El análisis de los proyectos de inversión. Le digo esto porque tengo muchos colegas en los cuales justamente son contratados principalmente para hacer análisis de proyectos de inversión. No es un trabajo sencillo, no, es un trabajo a largo plazo. Hay entidades que se dedican solamente a full proyectos de inversión y traen analistas para ese tema en específico. Ahí utilizan el Melissa, creo, me parece, en muchos casos, y en algunos casos, bueno, utilizan mis reporteadores, ¿no? De proyectos de inversión. No es una labor sencilla, no es algo que se pueda solucionar con una llamada telefónica. Profesor, ¿cómo analizo la cuenta contable de proyectos de inversión? ¿No? Les hago esta mención porque hay muchos colegas que me dicen, profesor, ¿usted da curso de análisis de cuenta? Bueno, sí, de los que me acuerdo, pero yo solamente quiero aprender proyectos de inversión. Bueno, o sea, no es lo mismo analizar caja y banco que bienes y suministros diversos, ¿no? Y que bienes patrimoniales o cuentas de proyectos de inversión. Cada uno tiene una característica que lo diferencia del otro y cada uno es más compleja que el otro. Y la recomendación personal, y no es porque yo quiera venderles todo el curso, es que estudien todas las cuentas contables, pues. No, profesor, yo solamente quiero estudiar la cuenta contable que me están pidiendo en mi trabajo. No, pues, no le van a dar hilación a todo su universo contable si no estudian todo, ¿no? Y ese estudio del todo no es algo que se haga con una llamada telefónica, ¿no? O dándole pautas o orientaciones. Es un trabajo de meses, ¿no? De meses, de práctica sobre práctica. Eso no se aprende con un formatito en Excel, ¿no? Diciéndoles qué cosas tienen que llenar, ¿no? O con una llamada telefónica. Les digo eso, colegas, porque, o sea, estudiar contabilidad y sobre todo análisis de cuenta, ¿no? Y por los integradores contables o analistas contables, toma tiempo, toma tiempo. Los cursos solamente son orientadores. Y eso que yo les pongo cursos usando mis propios formatos. Yo he visto cursos de análisis de cuenta. Es un reverendo desastre, colega, ¿no? Un curso de capacitación, y eso se los digo así, como un colega más que también hace el trabajo de campo. Ya, los cursos de capacitación es una orientación general, ¿no? Incluso los formatos que yo utilizo acá son orientaciones tal vez un poquito más específicas, pero no son la solución al problema, ¿no? La solución a su problema es leer y practicar todos los días, por meses e incluso por años. Es el único camino para poder sacar experiencia en el tema de contabilidad. Pero desde mi parte les digo, ¿no? Los cursos de capacitación son solamente orientadores, no son la solución a los problemas, no lo son, ¿ya? Entonces, eh, acá, como ven, la cuenta 1206, habilitación de tesoro público, tranquilamente lo pueden analizar con el formato A y tienen que hacer una acta de conciliación con el área de tesorería, ¿no? Por el uso de las habilitaciones del tesoro público, ¿ya? Igual pasa con la cuenta, se me ocurre, 2103, ¿no? Cuentas por pagar. La cuenta 2103 de cuentas por pagar, la de ver las cuentas por pagar, tiene dos fases, ¿no? Muy interesantes, que son el devengado y el giro, ¿no? El devengado es normalmente cuando se está haciendo contable.
Gasto contra cuenta por pagar. Eh, Gasto contra cuenta. Y el giro, pues, haces el pago, ¿no? De la cuenta por pagar. 2103 contra la 1106, y son recursos ordinarios, o 2103 contra la 1101, y son recursos propios, ¿ya? Pero como ven, la cuenta por pagar toma en consideración el devengado y el giro, y ambas informaciones están justamente en el formato A, ¿ya? Con el formato A, cogiendo los devengados y los giros por fuentes de financiamiento, ustedes pueden saber cuánto es el saldo que tienen por pagar mensualmente a sus proveedores, ¿ya? Mensualmente a sus proveedores. Y así, depende de la cuenta contable que ustedes estén viendo, se van a ayudar del formato A. Pero, pero, hay un detalle, ¿ya? La contabilidad básicamente registra en sus estados financieros hechos económicos, ¿sí? Hechos económicos, ¿ya? Y otros eventos. La directiva de cierre también lo indica, ¿ya? Hechos económicos y otros eventos. Los hechos económicos normalmente son operaciones de compra y venta. Lo voy a poner acá, compra, venta, cobro y pago. ¿Ya? Eso ustedes lo van a encontrar en el módulo objetivo. Y esa información ustedes lo recolectan del formato A, como les he hablado hace rato, y del formato B, que son operaciones de ingresos. ¿Ya? Pero esos son más que todo transacciones comerciales, ¿no? De compra, venta, cobro y pago, que normalmente lo ven en el compromiso de vengado, giro y pago, determinado y recaudado. ¿Sí? Son transacciones comerciales, perdón. Voy a ponerlo acá. Son transacciones. Pero también hay otros eventos, colega. Y cuando les hablo de otros eventos, les hablo acerca de la depreciación, les hablo acerca de la amortización, les hablo acerca del deterioro, de la provisión de litigios, ¿no? De las estimaciones, ya, qué sé yo, de altas, de bajas, que no necesariamente representan transacciones comerciales, ¿no? Y que no son obtenidas del módulo administrativo, ¿sí? Pero son operaciones que ustedes tienen que ir conciliando con el área de patrimonio, con el área de la OTI, ¿no? Con el área de defensa legal, asesoría legal o procuraduría para algunos, ¿sí? Altas y bajas con el área de patrimonio. Entonces, todas estas operaciones creo que tranquilamente ustedes pueden ir analizándolo, tomando en cuenta la información del formato A y del formato B que está en el módulo administrativo, ¿no? Pero estos otros eventos sí tienen que conciliarlo con el área de recursos humanos, cuando hacen el cálculo ICTS, vacaciones, gratificaciones, ¿no? La depreciación con el área de patrimonio, la amortización con la OTI, las altas y bajas con patrimonio, ¿no? Los deterioros de cuentas por cobrar, eh, o los deterioros de activos fijos, con el área de tesorería o el área de patrimonio, qué sé yo. Sin embargo, lo que quiero llegar es de que este, ya para este momento, sus controles internos tienen que estar en funcionamiento, ¿ya? Porque sin controles internos, probablemente, ¿qué va a pasar? En esta semana se les va a instalar la web contable, en esta semana que viene, o en el mes de junio, a más tardar, ¿ah? Y ustedes lo que van a hacer es controlar, solamente controlar y cerrar los estados financieros ahí, al paso, esperando que no haya ni una validación por parte del fiscal. Y lo van a presentar. Y conste que estamos en una etapa de adopción de mi CCP. Y ni siquiera les he hablado acerca de la adopción de mi CCP, del diagnóstico de brechas, del programa de transición, de cómo van, si ya han reformulado su programa de transición, si ya han saneado algunas actividades del programa de transición, porque recuerden que en este año la auditoría
en base a los lineamientos de la Contraloría, quien es que lo contrata finalmente a las SOAS, ¿ya? Van a pedirle su programa de transición, su diagnóstico de brecha y el avance que han hecho hasta el momento de implementación del ICCP, ¿ya? Entonces, de eso nadie se escapa. Del tema de la auditoría, de la adopción del ICCP, nadie se escapa. Hay mucho por, ahorita, por muchas actividades que ya se pueden ir ejecutando, ¿no? Del programa de transición, haciendo uso del manual de revelaciones. Ese es otro punto. Cuando ustedes contrarrecen sus operaciones, van a hacer sus estados financieros. Y cuando hagan sus estados financieros, van a hacer sus notas a los estados financieros. Y con este manual de revelaciones, la estructura de las notas de los estados financieros ha cambiado radicalmente. Radicalmente, ¿ya? Ya piden muchas cosas adicionales a comparación de años anteriores. Entonces, es otra literatura en la cual también ustedes tienen que poner su enfoque. No pretendo llenarlos de una serie de actividades, ¿no? Pero el punto es que hay mucho por trabajar, ¿no? Hay mucho por trabajar y no estaría bien que solamente esperemos que nos instalen la web contable y que detone la bomba, pues, ¿no? Para poder recién reaccionar. Entonces, antes que detone esa bomba, ustedes tienen que, ¿no? Tener buenos controles internos. Sí, la clave de todo es tener buenos controles internos. Todo tiene solución con buenos controles internos. Todo en la contabilidad. ¿Ya? Sin controles internos no hay contabilidad. Bien, vayamos a la parte de las preguntas, o si tuvieran una pregunta hasta el momento. El presidente nos comenta con respecto al formato A, en el 2025 ya no tengo SEAP Visual. Sí, tenemos el formato A modo administrativo del año 2025, presidente. Sí lo tenemos. El SEAP Web no te ayuda mucho a sacar reporte, seguramente, ¿no? Seguramente. Hay cosas que se tienen que mejorar en el SEAP Web. Sin embargo, eso no quita que tengamos nuestros controles internos activos, ¿no? En pleno funcionamiento. Cosa que solamente cuando llegue la parte de la web contable, nos pongamos a contabilizar y los saldos que obtengamos en nuestro balance de comprobación como resultado de nuestra contabilización en la web contable, pues sean simplemente igual a los saldos que yo obtuve en cada acta de conciliación que hice mensualmente con mis áreas usuarios. Yo, por ejemplo, en este momento, yo ya concilié mensualmente, ¿no? Enero, febrero, marzo y abril. Ahorita, en este momento, 20 de mayo, ya concilié hasta el mes de abril. Igual, vienes en almacén, ya concilié. Ya sé cuánto tengo en almacén. Sin hacer contabilidad, porque lo único que hago es cruzar compras, como el formato A, ¿no? Versus el área de patrimonio, el área de almacén, ¿no? El libro bancos que yo tengo con el extracto bancario que me dio el área de tesorería. Listo. Lo único que espero es contabilizar y confirmar los saldos que ya previamente he considerado con tesorería, con el área de cobranzas, con el área de almacén, el área de patrimonio, con el área de abastecimientos en lo que es cuentas por pagar, en el área de recursos humanos, ¿no? Lo que son cálculos de vacaciones, notificaciones, CTS y demás, ¿no? Y así con el área de procuraduría por las demandas judiciales y demás, ¿no? Lo único que va a hacer las cuentas contables es confirmar algo que ya hice, con las áreas usuarias, ¿sí? Es más que todo el mensaje que quería darles, colegas. El SAP contable, el módulo web contable, sí, pues va a presentar fallas, sí, definitivamente va a presentar muchas fallas, ya. Este, pero al margen de las fallas que presente ahora en mayo o en junio o en lo que reste del año, tus controles internos tienen que estar en funcionamiento, como un relojito en funcionamiento, ¿ya? Sí, eso más que todo quería comentarles. Ya justamente estoy interactuando de alguna manera con algunas unidades ejecutoras, viendo el tema del desarrollo de las contabilizaciones de operaciones, pero sin dejar de lado
eh, el tema de los controles internos, ¿no? El tema de los controles internos. Ya seguramente próximamente les estaré haciendo llegar o dando noticias respecto a las actividades que vengo realizando con algunas entidades públicas, porque tampoco quiero que me tome de sorpresa la llegada de este módulo contable, ¿no? Con controles internos ya plenamente establecidos y en funcionamiento, pues no puede haber sorpresa en el contabilidad. ¿Ya? Era más que todo lo que quería comentarles. No puedo ahondar más en el tema del módulo contable porque todavía no hay ese módulo contable de manera eh, establecida, ¿no? Ya instalada, me refiero, ¿no? Para aquellos colegas que sí desean, ya tienen instalado el módulo contable, podemos ir coordinando por interno, ¿no? De repente hay algún tipo de actividad o conciliación o qué sé yo, ¿no? Actividad de control interno que se encuentre pendiente, pero eso ya lo vemos ya de manera progresiva. Ahorita, en este momento, colegas, sin mentirles, recibo consultas de todo tipo, ¿no? Principalmente relacionados con el programa de transición, acciones de saneamiento contable, muy poco, evidentemente, el tema de análisis de cuenta, ¿no? El tema de controles internos, actas de conciliación, también muy poco. Y creo que el principal foco de atención debería ser eso, ¿no? Nuestros controles internos. Tenerlo plenamente conciliado, al mes de abril al menos, ¿no? Ya que estamos 20 de mayo, al mes de abril. Porque tengan la plena seguridad, colegas, tengan la plena seguridad que va a ser un caos al momento en el cual ya está en funcionamiento su web contable. Va a ser un caos, porque ustedes tal vez piensen que solamente es cuestión de, ya pues no me traen, me ponen la web y me pongo a contabilizar. Esa es la parte fácil, pero ¿no? Va a haber una serie de desórdenes por el hecho de tal vez no haber conciliado en su momento con las áreas usuarias. ¿Sí? Bien, a ver, vamos a ver, para eso tienen alguna consulta al respecto. Jordan nos conoce, ni lo conocemos. Ojalá el profesor nos pueda ayudar. Nos dijeron que el viernes 23 nos instalarán, o mejor dicho, nos darán el acceso al módulo web contable. Sí, pues hay toda una temática, Jordan, ahí, porque recordemos que son 2.870 unidades ejecutoras a nivel nacional, ¿no? Entonces, instalarlas a todas toma bastante tiempo. Yo particularmente era de la idea de que si ya teníamos el plan piloto, pues esa se instalara a todos, pues, ¿no? Y ya en el proceso ver qué, qué tipo de errores se podían presentar. Pero al parecer lo han hecho por etapas, por bloques, ¿no? Por determinadas unidades ejecutoras. Por algo debe ser, tal vez no tienen una capacidad, un ancho de banda, qué sé yo, temas tecnológicos, pero por algo seguramente son esas etapas en cuanto a la instalación. Sin embargo, ya con las que, bueno, no con todos, evidentemente, con algunos colegas que ya tienen instalado su web contable, ya estoy coordinando con ellos, más que todo por el tema de cierre trimestral, pero sin embargo, en lo que más me concentro con ellos es en el tema de los controles internos, ¿no? Controles internos. Sin controles internos, colegas, con web o sin web, no tiene sentido hacer contabilidad. No tiene sentido. Normalmente siempre estoy a la par de hacer controles internos, análisis de cuenta, para que el estado financiero que se produzca ya venga simplemente por añadidura. Por añadidura. Cuando ustedes hacen controles internos y hacen análisis de cuenta, colegas, tengan la plena seguridad que cuando ustedes transmiten sus estados financieros a la web, no les va a salir ningún tipo de validación. Ningún tipo de validación, ¿no? Luego ya como algo de, no sé, 15, 20 años, haciendo la misma mecánica de analizar cuentas, conciliar con las áreas de usuarios y transmitir a mi sectorista, ¿no? Mi información financiera. Y si me ha salido alguna vez una validación, es porque las validaciones no están actualizadas por parte del sectorista. Pero si lo tienen analizados, tengan la plena seguridad de que no va a haber ningún tipo de validación al momento de presentar sus estados financieros, ¿no? Jordan nos comenta, seguramente habrá muchos problemas, al igual que los girados en la web, están girando y se sale del sistema y nuevamente hay que iniciar de nuevo una y otra vez, pero aún que en provincias el internet es para llorar. Efectivamente.
efectivamente, ¿no? Los problemas técnicos, ¿no?, de la web van a ser el principal obstáculo, colega. ¿Ya? Entonces, tengan listo ya su información conciliada con sus redes usuarios. De tal manera que a las cifras que llegue en su balance de comparación sean básicamente iguales a lo que habían conciliado previamente con estas áreas usuarias. Ya, colegas, entonces yo quería comentarles, ya seguramente ahí habrá más actividades en esta semana. Les he lanzado el curso de la NIC SP9, ¿ya? Y después voy a ascender a la NIC SP2. Ahí tengo un material bastante interesante con respecto, sobre todo a la NIC SP12. eh, y, sin embargo, no lo voy a mentir, mi principal foco de atención en este momento es el desarrollo del cierre de estados financieros el primer trimestre, porque según lo que veo el comunicado 2, ¿ya? El comunicado 2 te dice, te voy a instalar la web contable y de Yapa te voy a poner tu cronograma de presentación de estados financieros. O sea, ni siquiera he contabilizado, ya me están poniendo el cronograma de estados financieros. ¿Me entienden? Entonces, y eso que todavía no hemos tomado en cuenta, el desarrollo del manual de revelaciones, ¿no?, de los datos de estados financieros, el desarrollo del avance del programa de transición. Entonces, hay muchas cosas ahí que están viniendo así de golpe. User 3 nos comenta, por parte de la oficina de contabilidad ya se pidió información para el cierre de los estados financieros. Perfecto, genial. Pero recuerden que esa información es mensual, conciliada mensualmente. Su información La información, perdón, de contabilidad es su formato A y su formato B. A falta de análisis de cuenta, ¿no? Libro diario, libro mayor, a falta de ello, reemplácenlo por su formato A y su formato B. Y con esa información concilien con las distintas áreas usuarias. Jenny Gómez nos comenta, profesor, es necesario realizar la conciliación en el SEAP Visual. Bueno, del SEAP Visual cliente obtengo la información del formato A y del formato B. Con esa información yo cruzo con la data que me han enviado las áreas usuarias y con eso hago mi acta de conciliación correspondiente. ¿Ya? Recuerden que la contabilidad se alimenta en base a la información del formato A y del formato B. Entonces, como no tengo contabilidad, pues trabajo con el formato A y el formato B. Esa es mi herramienta por el momento. ¿Ya? Aparte que cuando vengan los auditores, van a decirte, ¿qué has hecho todo este tiempo? Pues, ¿no? De enero a mayo, o de enero a junio. No, no hice nada porque no había modo contable. No sé. Ha habido contabilidad en la antigüedad, y en la antigüedad hace 30 años no había SIAP, no había web. Igualito el contador hacía su estado financiero, ¿sí o no? En papeles, con números, con lapicero, lo que fuera, pero hacía su estado financiero, ¿sí o no? Porque la web no es un impedimento para hacer estados financieros. Nunca lo ha sido, ¿no? Rosa Quiroz nos comenta, ¿seguirá la conciliación de operaciones? Sí, sí, básicamente todas las operaciones que se hacían hasta el año 2024 se van a replicar en este año 2025. Evidentemente que va a haber mejoras, ¿no? En el CIAP RP, más que todo por la presencia de las NICs SP, ¿ya? Israel nos comenta qué busca ofrecer más adelante la CIAP RP. Eh, que sus conceptos, la estructura de su información esté aunada a los requerimientos de las NICs SP, principalmente eso, ¿no? No ver el registro de operaciones desde un punto de vista de, hay un compromiso, lo tengo que registrar. Hay un devengado, lo tengo que registrar. Hay un giro, o sea, más parecemos este, una especie de raíz del área de tesorería, ¿no? O del área de contabilidad que hace el control previo, ¿no? Todo lo que hacen ellos, yo lo contabilizo, ¿no? Entonces, los hechos económicos se comportan de una manera distinta. En la NIC SP no dice contabiliza de acuerdo a la fase de vengado, ¿no? O a la fase de giro. En ninguna NIC SP te habla de eso, ¿no? Se concentra más que todo en el hecho económico, en el evento económico. Por eso que ahora va a haber una tabla de eventos, no una tabla de operaciones, de giro, de vengado. Ya no va a haber eso. La idea es cambiarlo por una tabla de eventos, cambiar el plan de cuentas, cambiar la presentación de estados financieros.
Pero principalmente, colegas, al margen de lo que cambien, ¿ya? Lo que deben cambiar ustedes es el tema del estudio, del marco conceptual y la mixta. Discúlpenme que insista en este tema, pero es que hay muchas consultas de parte de muchos colegas que me dicen, profesor, quiero hacer mi programa de transición, quiero reformularlo, su curso me va a ayudar a hacer eso. Mi curso es una guía, es un orientador. Primeramente, colega, ¿usted ha estudiado en XCP? No. Y si no estudió, mi programa, el curso no es que, o sea, el curso está sí diseñado, pero va a ser partiendo de la premisa que el colega tiene un concepto básico de lo que son las XCP. No hay otro camino para hacer la adopción del XCP sin que uno estudie XCP. Y lo he dicho repetidamente, no saben el daño que se hace al no estudiar XCP, las oportunidades que se cierran al no estudiar XCP. O sea, las MIG-CP, por adelantado, si gustan les digo, no es nada del otro mundo, ¿ah? No tiene nada de extravagante o dificultoso, pero tienen que dar el primer paso, ¿no? Que es darle lectura a su estudio, ¿no? Es darle lectura a su estudio. Profesor, las rendiciones que estoy realizando en la web respecto a la meta 72 del clasificador, wow, con mucha terminología administrativa. Bueno, no aparece en la web, ¿no? Al parecer esta meta no está registrada en la web. Así es, creo que es un problema aplicativo en la web. Lo peor, saqué ticket y no hay respuesta. Así es, colega. Yo también estoy con ese tema de la rendición de cuentas. Justamente uno de mis personal de mi equipo me hablaba del tema de rendición. Sí, hay problemas con el tema de los T6 y el tema de las rendiciones, ¿no? Pero como ven, es un tema netamente operativo. Ahora, si, si por ejemplo nuestro colega ha sacado un ticket, yo también saco un ticket. Y probablemente más de 2.000 o 3.000 colegas estén en la misma situación. Y por ello, la OTI, ¿no? que el MEP, no les atienda rápidamente. No creo que haya eso porque está en piloto todavía este tema de la web contable. Israel Inter nos comenta, estimado Lauro, con la IA, ¿qué tanto nos puede desplazar a futuro la profesión contable? Últimamente veo que se comenta sobre la extinción de profesionales contables. No creo que con las NIC-CP aún se pretenda desplazarnos de profesión. Te comento ahí mi experiencia personal, Israel, ¿no? Esa es la IA, ¿no? Yo hice un curso no, una charla, hace un año, está en mi grupo de YouTube, el uso de la IA. La primera vez que lo utilizamos. No siento que la IA me esté desplazando. Al contrario, lo que he aprendido en 10 años, ¿ya? Siento que con la IA, y yo utilizo la IA todos los días. Es mi asesor, es mi compañero de trabajo para mí. No más le falta hablar. Aunque ella habla, aunque ella habla, hay un pago que se le hace de 3 soles y te habla de manera fluida, como si fuera ahí tu asesor personal. Pero en cuanto a resultados, lo que yo he aprendido en 10 años con la IA, en cuestión de meses, he aprendido mucho, pero mucho más que en los 10 años con la IA. La IA lo que hace es desarrollarte profesionalmente de manera exponencial, pero retirarte del campo de estudio, no, imposible. No, no lo va a hacer. Eh, Depende de cómo lo quieras ver, pues, ¿no? O sea, si estudiamos las MIX-CP, ¿no? Si profundizamos en el estudio y nos llevamos de la IA, pues la IA nos va a beneficiar pues, en el estudio, ¿no? Sí. Pero obviamente se habrán dado cuenta que conforme pasan los años, todas las operaciones están siendo automatizadas. Una vez llegué hace como 5 meses a mi oficina, recuerdo, y me senté y vi a todos con el SIAP, todos con el SIAP. Y dije, casi todas las operaciones están digitalizadas. Casi el 80% de nuestras operaciones, ¿no? Lo hace el SIAP, ¿no? Y yo sé que tengo colegas ahí
piano, ¿no? Digitando ahí las operaciones de compromiso, de vengado, giro, aprobado, saco mi ticket, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero si hago una comparación en quién trabaja más, la computadora, el SIAP que tenemos actualmente, el SIAP cliente o el usuario, quien procesa más información es el SIAP, pues estamos en un 80-20, ¿no? Antes era como un 50-50 o un 80-20 al revés, ¿no? Cuando era manual la contabilidad. Ahora no, prácticamente todas las operaciones, ¿no? Lo hace básicamente los sistemas. Y ahora con la I es mucho más preciso todavía el estudio de las necesidades. La IA no nos desplaza, colegas. Al contrario, nos mejora y no saben de qué manera. No, de verdad. O sea, yo pude haber asistido en estos últimos 5 años a charlas de capacitación, diplomado, con profesores que para mí eran muy buenos profesores, ¿no? Determinados profesores, tengo en mi lista, ¿no? Pero con la IA me cambió totalmente, ¿no? Totalmente. En todo sentido. Es más, colegas, mis trabajos que hago actualmente, en los últimos 3 años, 2 años, perdón, 2 años, lo he hecho en base a lo que decía Internet, y en el último año lo estoy haciendo en base a la IA. Es más, ya miren, todos mis trabajos actualmente, y de lo que les estoy hablando, lo hago en base a la conversación que tengo con la IA. Todo, todo. Llego al extremo, colegas, de que cuando hago mis informes, ¿no? Le paso un filtro con la IA para perfeccionar mis informes. Y obviamente mi propia interacción con la IA ha hecho que yo me dé cuenta cuando alguien hace el trabajo y cuando la IA tiene participación en ese trabajo. Porque ya he visto muchos colegas, ¿sí? Que han hecho informes y que han presentado sus entregables y han utilizado la IA. Y se nota muy claramente en la literatura. No lleguen a ese extremo, colegas, ¿no? Su trabajo tiene que ser personalizado. ¿No? La IA, si tú no estás de la mano con él, la IA te puede sacar cualquier cosa, cualquier pachotada. Si tú no, si tú no interactúas bastante con la IA. Llega un momento en que la IA, en mi caso ya para terminar, conoce mi forma de escribir, mi forma de interactuar, mi forma de pensar. Y en base a eso, ¿ya? Me va dando respuestas que a mí me gustan, de acuerdo a mi percepción de la contabilidad. Llega a ese extremo. Es como si fuera un asesor, un psicólogo, alguien que ya te conoce ya conoce tu forma de actuar, de pensar, de escribir, ¿no? Y te da lo que tú buscas. Claro, no te da, no te dice mentiras tampoco, ¿ah? Te da datos reales, pero eh, en la cual tú ya te sientes cómodo, ¿no? Y a veces te dicen, nadie está pensando igual que yo, o de repente alguien ha contado mis secretos. No, o sea, llega a ese nivel de personalización, pero siempre y cuando interactúes constantemente con la IA. Genera una base de datos acumulada de todas las preguntas que le vas haciendo y las respuestas que te va dando, y sobre eso vas sacando una especie de personalidad, ¿no? Intelectual de ti, ¿entiendes? Pero si interactúas con la IA por primera vez y te dicen, no sé, pues voy a presentar mi entregable de análisis de cuenta o mi entregable del programa de transición de la NIC-SP, y tú le pides eso a la IA y le haces un copy y pega y eso le entregas a la entidad, al toque cualquier persona se va a dar cuenta que estás utilizando información que no sirve, ¿ya? Que no sirve, ¿sí? Entonces la IA sí, les recomiendo totalmente, totalmente. No saben bueno, a mí al menos, el cambio que percibo es bastante fuerte. Entonces, a ver, yo para terminar. Máximo Quispe nos dice, doctora, en la operación de cada cierre contable tengo que mencionar las migas efectos que corresponde. Sí, pero en las notas a los estados financieros, ¿no? En las notas a los estados financieros. Ya cuando veamos el tema del cierre contable, vamos a ver notas a los estados financieros y ahí les voy a dar modelos de cómo tienen que ir llenar los notas a los estados financieros haciendo uso de las MIX SP, ¿no? Ya por el momento voy ya coordinando con algunas entidades. Si en caso están interesados en el tema de su cierre preliminar contable, ya podemos ir coordinando por interno, porque ustedes verán por el tema de la agenda laboral, ya cuando venga la web contable en sí,
básicamente voy a estar saturado, ¿no? Y la idea es ir teniendo ya la información preliminar lista para cuando venga esta web y solamente le demos el puntillazo final, por si acaso, ¿no? A los interesados lo podemos coordinar por interno, ¿no? Todas las acciones preliminares que tenemos que llevar a cabo para este tema del cierre contable del primer trimestre. Alejandro nos comenta, ¿el CIAP contable generará el flujo efectivo? No, no. Va a seguir siendo manual. Recuerdo que hace años enseñaste un lobito que genera el F4. Sí, sí. Lo que pasa es que me faltó fondos para seguir manteniendo ese software contable, ¿no? Todo tiene un costo, ¿no? Todo tiene un costo. Por eso que le hice, el software lo he hecho en Excel, ya no en Visual. Profesor, ¿qué es esa guía? La guía les hablaba acerca del manual de revelaciones, ¿no? Para todos los de ellos que estén interesados en que ya llevemos a cabo las actividades de cierre preliminares, del cierre contable del primer trimestre, me escriben por interno. Igual voy a soltar la publicidad esta semana, probablemente mañana o pasado mañana, para ir viendo ya el tema del desarrollo del cierre contable del primer trimestre. María nos comenta desde cuándo estará habilitado el ser contable. Probablemente a más tardar hasta fin del mes de mayo o sí en junio. Sí o sí en junio. ¿Ya? Bien, colegas. Nada, eso era lo que quería comentarles por el momento. Espero que les haya gustado la charla del día de hoy. Les agradezco bastante por su asistencia y seguramente en esta semana les estaré haciendo llegar eh, eh, la publicidad respecto a las actividades que vamos a realizar por el cierre contable, por el precierre contable del primer trimestre del año 2025. ¿Sí? Bien, pues agradezco a todos por su atención. Este, ya me hicieron un rayón. A ver, vamos a ver, antes que voy a, voy a borrar este rayón. El video siempre se graba, sí, claro que sí. Y dentro de una hora les voy a pasar la grabación por los grupos de WhatsApp. ¿Ya? Gracias a ustedes por su asistencia. Que tengan todos buenas noches.